Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de John Quinty, quien fue este, este hombre tan importante que actuó en la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, se dice que fue una historia real que ocurrió en la Academia Wilton, que quedaba en Estados Unidos. Fue una de las mejores preparatorias que hubo en la época, pues, primitiva, pues, dado que, pues, era muy poca la accesibilidad de las mujeres a la educación, pero en realidad fue un personaje, pues, importante para identificar cómo es ese proceso de la educación, el amor hacia la educación, como esa entrega y lo que él en esta película también nos expresaba, que decía que era como una vocación, algo que en realidad apasionaba, ¿cierto? Que lo apasionaba a él. Bueno, entonces vamos a hablar realmente, pues, en qué se basaba su teoría, ¿cierto? Entonces, pues, nos dice aquí que su metodología de enseñar fue enfatizar a los estudiantes, pues, a hacer diferentes cosas, ¿cierto? Hacer una metodología distinta a la que venían los otros docentes. Pues ahí podemos ver en en la película que aparece un profesor de matemáticas, aparecen diferentes profesores que llevaban mucho tiempo, pues, en esta preparatoria, ¿verdad? Bueno, aparte de esto, bueno, hubieron unos personajes, unos muchachos, unos estudiantes que en realidad, pues cuando él ingresó allí cuando llegó y comenzó a dar su primer clase, se dio cuenta de mucha falsedad, o sea, de muchas cosas que estaban ocurriendo en cada uno de los estudiantes. Entonces ahí podemos identificar la primera corriente, que es la psicología. La psicología en la educación es fundamental porque nos ayuda a identificar a esos estudiantes o a esas personas, a esos personajes o a esos niños que en realidad muestran una faceta de su vida muchas veces que no es, muchas veces es fundamentada por sus padres en sus hogares, ¿cierto? Entonces, como vimos en la película, pues Neil Perry fue uno de esos personajes que dejó marcado, tal vez fue uno de esos personajes por los cuales se conoció a Keating, ¿cierto? Em, ¿Por qué? Por su proceso que tuvo en esta preparatoria. Desde un comienzo, Kitty no fue como tan aceptado, ¿cierto? Como que, uy, dejar a ese profesor que duró tanto tiempo y salir jubilado de allí y llegar una persona totalmente desconocida e igualmente haber sido un estudiante como lo fueron, como en ese momento lo eran ellos, ¿cierto? Como lo era Soritz, el otro que también Todd, em, bueno, y varios personajes que pudimos ver allí en esta película, tenían diferentes personalidades, ¿no? Tal vez porque fueron marcados, tal vez porque fueron identificados de otra manera. Y bueno, pues a mí en especial me gustó y la metodología que prácticamente ellos usaron fue la corriente pedagógica que ellos usaron fue la de la liberación, que fue en 1921 y a 1997, pues no es tan antigua, ¿no? Y dice, esta teoría surge como transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude al estudiante a ser crítico y transformar a la sociedad para mejorarla. Entonces en esta película podemos ver grandes actuaciones, pues cuando Quintin lo reunió a todos en el afuera, que pudimos identificar que el profesor
que se asomó y bueno, ¿y este por qué está enseñando esta metodología? Está enseñando afuera. Entonces él se refirió a un filósofo que se llama Carpendrin, ¿cierto? Carpendrin. Entonces dice que él enfatizó mucho en la fragilidad y brevedad de la vida. Les insta a vivir intencionalmente con propósito, porque de ellos surgen los sueños y pasiones, sin dejarse influenciar por los demás o ser rutinarios, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que rutinarios o esto, eh, muchas veces Kicktin se los nombró en todas sus clases, ¿cierto? Cuando él se refería a este filósofo, decía que, y usaba muchas palabras de él, de otros filósofos, de otros grandes que él decía que no, o también habló de Robert Forts, que dijo, hay dos veredas diferentes y yo elegí la menos caminada. Esa fue toda la diferencia, dijo Kipling en esa conversación que tuvo con ellos allí afuera. Y, y les dijo que porque todos aplaudían, si todos no debían de aplaudir y que hacían como las ovejitas, o sea, que imitaban, hacían lo que otro les decía que hicieran, pero no se tomaban ese trabajo de investigar, ese trabajo de ir más allá a ese pensamiento crítico, como lo dice la pedagogía de la liberación, ¿cierto? Entonces, eso nos enseña básicamente a reflexionar sobre estos temas tan importantes de llevar otro tipo de educación a las aulas, ¿cierto? Que aunque al principio no sea tan, pues, tan fácil llevarlo y ponerlo en la práctica, nos podemos encontrar con diversas dificultades. Bueno, pues también hubieron falencias en las que de pronto este pedagogo, o sea, este profesor dijera, uy, no, pero qué duro, ¿cierto? Cuando este Neil Perry se quitó la vida, ¿no? Por lo que sus padres lo tenían sometido, o sea, no, tienes que vivir así la vida y la vida tiene que ser así. Cuando él en verdad, él quería ser un gran poeta, ¿no? Cuando lo nombraron de ser el mejor y el protagonista de esta obra y ver lo que sucedió después y el contexto de lo que pasó y cómo todo el mundo se le fue encima a este profesor. Entonces nos deja esa enseñanza, ¿cierto? Que aunque hayan pruebas o dificultades, pues lo que nos debe apasionar es el método de enseñanza, que no siempre ser tradicionalistas, ser llevados o movidos por cosas que de pronto en nuestros antepasados nos hayan infundido, como lo de la regla o como que la letra con sangre entra. Entonces, cantidad de esas cosas nos llevaban pues a cometer este tipo de errores y también muchos jóvenes frustrados que hoy en día, bueno, puede que ya no estén, pero hoy en día se ve mucho la juventud en esos tiempos de frustración, como lo vivieron estos muchachos allí. Entonces es una gran enseñanza y pues nos deja como grandes aprendizajes. Esta película fue impresionante por eso, porque nos deja una experiencia y saber que él salió de este colegio, de esta preparatoria y llegar con nuevas expectativas. Entonces fue porque sus estudios, aparte de ese, lo llevaron a hacer este tipo de metodología diferente y no tradicionalista como lo enseñaban los otros, bueno, profesores de esta preparatoria Wilton. Entonces, muchas gracias.